justo al lado había otro monte que se llamaba el Monte de Marte, que era nombrado después del dios de la guerra, creo, de los romanos. Y ahí estuvo Pablo y tuvo que como bajarse al nivel de las personas que estaban ahí y comunicar el mensaje a través de un dios que tenían ahí, que era el dios que no tenía nombre, el dios desconocido. En el lugar de los hechos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas desde Atenas. En el fin del tour Descubre la Biblia 2022, extensión Grecia y Turquía. Detrás de mí, la Acrópolis y el Partenón. Estoy muy contenta porque hoy voy a entrevistar a la persona más importante de mi vida, mi esposo, Josué Arandia Espinosa, 23 años. Bienvenido a esta entrevista donde hablaremos de lo que más te impactó en este tour. Un gusto estar aquí, muchas gracias. Y alrededor de este tour vivimos varios inconvenientes, varias interrupciones de las cuales vamos a hablar hoy y aprendimos muchísimo al mismo tiempo. Creo que cada cosa que Dios puso en tu vida, cada cosa que pasó, cada momento te dio la oportunidad de poder entender con más claridad lo demás que el Señor quería mostrarte. Pero empecemos por el principio. ¿Qué te trajo aquí? Wow, fue un sueño que yo tuve desde hace mucho tiempo, que ya llevo, toda mi vida rodeado por el estudio bíblico. Tengo papás misioneros y un sueño de estar aquí en el lugar de los hechos, de la Biblia, de las Escrituras, que desde que me casé deseaba. Ese sueño se transformó a un deseo de compartirlo con mi mejor amiga y Dios me concedió ese deseo y mucho más. Entonces, estoy muy agradecido por todo. ¿Cuáles eran tus expectativas al llegar aquí a Israel, pero específicamente al llegar a Grecia y Turquía? A llegar aquí a Israel, ver muchas cosas de cual ya había leído y estudiado, en tantas series de Yosef, que ya tiene videos grabados desde acá, desde Tierra Santa, pero no tenía nada en Grecia o Turquía. Entonces mis expectativas eran ser impresionado, de estar asombrado continuamente por todo lo que veía. Tal vez ver un poco de la cultura en cual Pablo estuvo y los apóstoles que también vinieron a estas regiones, y tuvo que combatir contra las otras ideologías que estaban muy fuertes y influyeron a todo el mundo. O sea, tal vez encontrar las orígenes de todo lo que veo ahora en mi mundo, que tiene que ver con el culto al individuo, la competitividad, creo que se dice, ¿no? Que veo que viene de Grecia, que es un lugar donde se empezó el deporte, digamos, las olimpiadas, el gimnasio. Entonces ver todos esos fragmentos era mi expectativa. ¿Cuál era tu visión de Pablo antes de llegar aquí a Grecia, a Turquía, a los lugares donde él estuvo? ¿Cuál era tu perspectiva, tu opinión acerca de Pablo? Wow, esa es una muy interesante pregunta, porque mi perspectiva con respecto a Pablo ha sido transformada entre los últimos 2 o 3 años. Yo venía de un contexto cristiano evangélico desde toda mi vida. Y en el cristianismo evangélico se liga mucho a las cartas de Pablo y a su mensaje, y se usa hasta sus palabras para adulterar el evangelio, ¿no? Y cuando yo descubrí eso, perdí mucha confianza en sus escrituras, en sus cartas, y en algunos momentos me frustraba con lo que él decía, porque aunque estaba estudiando en Descubre la Biblia algunos estudios de sus cartas que aparecen en los estudios de Shabbat, cuando yo volvía a leerlas por mi propia cuenta, me costaba confiar en lo que quería decir Pablo en muchas partes. Entonces tuve que volver al original, al mal llamado Antiguo Testamento, al Tanaj, donde está todo la fundación, digamos, del Evangelio y del resto del Nuevo Testamento. Y en los últimos 2 años estudiar eso con más profundidad, ahora venir acá puedo entender con mucha más claridad lo que quería realmente decir Pablo y lo que era su verdadera
su verdadera esperanza y su verdadero sueño que está alineado con el mío que tengo ahora. ¿Cuál es ese sueño que tienes ahora? El ver la restauración de Israel, del tabernáculo caído de David, y que venga el verdadero gobernador de este universo, nuestro Mesías, Yeshua, venir y tomar el control de este mundo y eliminar todo toda esta semilla de dioses falsos, de dioses que eran ángeles caídos, y restaurar al mundo y al universo. Wow, totalmente. Amén. Y qué increíble es cómo este viaje, Grecia, Turquía, estar en el lugar de los hechos, nos permite tener un mayor conocimiento, un conocimiento más amplio y una certeza mayor de quién era Pablo. Porque antes Pablo, y lo digo también hablando un poco desde mi perspectiva, antes Pablo era alguien un poco no tan claro en sus cartas, pero ahora entendiendo el contexto, entendiendo la mitología griega, entendiendo dónde predicó, sus cartas se vuelven mucho más claras. Estuvimos en la Acrópolis, allí donde Pablo estuvo predicando. ¿Qué fue lo que más te impactó de estar allí? Wow. Lo que más me impactó de estar ahí era ver habían 4 templos en el monte, el Acrópolis, que creo que significa un monte alto, el monte más alto. Y ahí puedes ver cultos a Atena, que era la diosa principal de esta ciudad, y a varios otros dioses. Y justo al lado había otro monte que se llamaba el Monte de Marte, que era nombrado después del dios de la guerra, creo, de los romanos. Y ahí estuvo Pablo, y tuvo que como bajarse al nivel de las personas que estaban ahí y comunicar el mensaje a través de un dios que tenían ahí, que era el dios que no tenía nombre, el dios desconocido. Y lo que me impactó es que Pablo no menospreciaba a nadie a quien le predicaba, porque él tenía esa misma historia. O sea, él era una persona que odiaba el evangelio de Yeshua, de que él era el Mesías, y vino una persona, Esteban, que era alguien que simplemente servía en las comunidades primitivas de Cristo, y aunque Pablo le quería condenar a muerte por medio de apedreación, ¿cómo se diría? Por apedrearle. Igual le predicó. Sí, y igual Esteban le predicó un tremendo panorama, una cátedra del Tanaj, y cómo eso nos llevaba a Yeshua como Mesías. Y Pablo terminó, o sea, condenando a la muerte, y le mataron ahí, pero algo se le había quedado a Pablo, o sea, le dejó unas piedras en su zapato, como dicen algunos, y termina siendo Pablo el predicador más grande del evangelio de Yeshua, y tal vez una de las personas o el personaje de mayor influencia en toda esta cultura mediterránea. O sea, una persona singular en vez de, no sé, un sistema, ¿no? Totalmente, y no solo en la cultura mediterránea, en la cultura occidental, donde estamos tú y yo, ahora también aprendiendo acerca de Pablo. Y si tuvieras la oportunidad de volver a otro lugar, ¿a qué lugar volverías? Muy buena pregunta. Me gustaría si podríamos volver a Israel, a la región norte de Israel, porque justamente estábamos enfermitos esos días y no pudimos estar en esa parte del tour, en Galilea, en Capernaum, en Nazaret, en el Monte Hermón. Eso quería ver, donde descendieron supuestamente los ángeles caídos. Entonces me encantaría volver a ver esos lugares. Por alguna razón, yo sé que no es una coincidencia, es una diosidencia que no estuvimos ahí, tal vez porque Dios quiere que volvamos a experimentar eso. Creo, amén. Pero hablando de Grecia y Turquía, creo que el lugar donde me gustaría volver es a Corintio, el lugar de las ruinas de Corintio, de la antigua ciudad de Corintio, porque ahí había tantas evidencias de los judíos y del apóstol Pablo que estaba ahí. Incluso una parte en ese museo increíble que estaba al lado de las ruinas, de una parte de una columna que tenía unas 2 o 3 menorás. Me impresionó eso, ver eso al lado de todas estas
estatuas de personajes de la cultura greco-romana y me gustaría desde ahí tener más tiempo estudiando la carta de Primera de Corintios, una de mis favoritas después de Romanos, y pasar más tiempo ahí, porque todos los lugares que fuimos fueron increíbles, pero no pasamos mucho tiempo, ¿no? Unas horitas, pero un día entero ahí o tal vez unos días sería sensacional. Sería hacer algo más específico, ir desmenuzando mucho más, y la verdad contamos con muy buenos historiadores que estuvieron en estas islas, estuvieron en estas ciudades con nosotros y nos explicaron mucho de la historia. Y era increíble ver a Joseph hablar y luego ver cómo los historiadores agregaban y le decían, sí, mira, eso es lo que pasó y también eso fue lo que hizo Pablo, y era una combinación, la verdad, bastante enriquecedora. ¿Cómo crees, hermoso? ¿Cómo crees que cambió tu relación con Yeshua, se profundizó tu relación con Yeshua a partir de conocer los lugares en los que Pablo estuvo predicando? Wow. Uno de los mensajes que más se clavó en mi corazón era cuando estuvimos en Éfeso y estábamos recordando el mensaje de Yeshua a la iglesia en Éfeso en el Apocalipsis, que ellos eran celosos por la doctrina, por la doctrina, por la escritura, y que ellos no deberían olvidarse de su primer amor, que era el encontrarse con el Mesías, con el Salvador, con Yeshua. Y siento que ese es un peligro que es verdadero, que hasta yo lo he sentido un poco, y no quiero olvidarme nunca de eso, porque si no fuese por eso no tendría ningún lugar en esta familia, en esta gran familia. Entonces eso es algo que me impactó mucho y que nunca quiero olvidar. Y segundo era cuando estuvimos en Corintio, y ahí vimos un gran monte donde encima estaba el templo a la diosa de la fertilidad, Afrodita, de esa comunidad. Y ahí habían 800 prostitutas que rendían culto a esa diosa, cometiendo mucha inmoralidad como una forma de adoración. Y ellas tenían la doctrina o lavada del cerebro, digamos, de que su cuerpo era un templo para la diosa, y que tenían que usar su cuerpo para adorar a esa diosa, para rendirle culto. Pero Dios tiene otro mensaje para sus hijos, que nuestro cuerpo, después de que aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, es comprado a un precio, como dice Pablo, y que no sirve para el pecado sexual, por la idolatría, para rendirle culto a otros dioses, sino para ser consagrado al Señor. Entonces ese mensaje de que mi cuerpo no es mío ni es del mundo, sino le pertenece a Dios, es algo que se va a quedar grabado en mi memoria, especialmente viendo esta cultura que gira tanto alrededor de la admiración del cuerpo y del usarlo para perseguir placeres. Pero que Pablo y Yeshua vienen con otro mensaje, que hasta libraron a algunas prostitutas ahí. Aprendimos unos datos muy interesantes. Yo también me siento como una de esas personas libradas de este falso mensaje del mundo, de que somos templo de placer y de estos dioses que no tienen nada que ver con Dios y que realmente nos llevan a la muerte y no a la vida eterna. Entonces, amén, 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 totalmente. Así como Pablo dijo que vivamos siendo el templo del Espíritu del Señor, y también presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y creo que después de este tour eso es un mensaje que se queda muy en nuestro corazón, y vamos a ver qué pasa. Estamos expectantes de lo que pase después, en los próximos días, en los próximos años, en nuestras vidas, a partir de este tour que considero que nos cambió la vida. Y mencionaste muchos aspectos interesantes acerca de este viaje, y quiero hacerte una última pregunta. Ok, está listo. Sabemos que lo más importante para ti fue estar con Yeshua y estar en la presencia del Señor, pero ¿cuál fue la segunda persona más importante que estuvo en tu vida durante este tour, en tu recorrido durante este tour? Wow, creo que es una respuesta muy clara para mí. O sea, todo lo que yo aprendí me va a servir para ser un mejor esposo para mi amada esposa. Y
me llena de motivación de que todavía hay como mucho espacio para mejorar y aún en todas las experiencias que hemos vivido, las pruebas en este tiempo, todo me lleva a que mi trabajo más importante es honrarte, amarte y presentarte como una persona sin mancha, vestida de lino blanco, ante nuestro Dios, nuestro Mesías. Entonces, sí, todo vuelve a eso, la parte más importante de mi vida. Amén, yo también pienso lo mismo. En este mundo. Pienso también lo mismo y pienso que este tour nos ayudó a crecer mucho como esposos en nuestro primer año y que nos enseñó qué es lo más importante. Yeshua. Amén. Yeshua es el centro. Y me encanta compartir esta experiencia contigo. Qué bueno que pudimos llegar aquí. La verdad que Dios tenía esto para nosotros. Te amo. Gracias por estar aquí en esta entrevista. Gracias. Gracias. Y gracias a todos los estudiantes de Descubre la Biblia que nos acompañaron en esta serie de entrevistas aquí desde Atenas, Grecia. Detrás de mí, la Acrópolis y el Paternón. Nos vemos en la próxima entrevista.